Bueno, por cargas pecuniarias que están sometidas las partes, debo entender el concepto de costa, que es sin duda lo que nosotros vamos a ir revisando en este video. Y eventualmente nosotros hemos dicho que el principio sobre el cual gira la Administración de Justicia en esta materia es la gratuidad, vale decir que las partes no tienen que financiar el sistema. Pero sí gastos que efectivamente van a ser entonces de cargo de la parte porque se obedecen eventualmente a gastos que se originan con ocasión del juicio y que se refieren a aranceles de servicios judiciales. Y por otro lado, entonces, está también el costo de los profesionales o defensa técnica que cada parte va a asumir. En ese entendido, entonces, lo que se paga son estos gastos de oficial de administración de justicia, por un lado, que se llama gasto del proceso, y por otro lado, estos gastos referidos a los pagos de honorarios de los abogados. Y esto está regulado entonces en el Código de Procedimiento Civil, fundamentalmente ha establecido entonces en el título sexto del libro primero y como el procedimiento eventualmente en el título decimocuarto, relacionándolo con el decimotercero, que se refiere a una institución muy importante que es el privilegio de pobreza, que también vamos a revisar a continuación. Bueno, partimos diciendo entonces que las costas tienen una clasificación en virtud del 139 del CPC que nos dice que las costas se dividen en procesales y personales. Las procesales genéricamente están definidas en el artículo 25 del CPC, que nos dice que es el pago a los oficiales de la Administración de Justicia por los derechos que según los aranceles judiciales se señalen por los servicios prestados al efecto en el proceso. Y en este sentido, son costas que se causan en la formación del proceso y que corresponden a servicios estimados en estos aranceles judiciales. Bueno, las costas procesales se generan debido a que algunos procedimientos requieren justamente la actuación de peritos u otros receptores u otros auxiliares de administración de justicia o terceros absolutos, pero que sí tienen alguna relación con ella, debido a que estos obviamente participan en el proceso y su actuación es remunerada. Por tanto, eventualmente estos deben ser pagadas, estas costas, por alguien. El artículo 26 dice que las costas deben ser pagadas tan pronto como se generen, no entorpeciendo la marcha del juicio, sin perjuicio de que después estas puedan ser cargadas o cobradas o reintegradas por parte de quien esté obligado en definitiva a soportar las costas del juicio. Y las costas personales están definidas en el 139, señalando que son las provenientes de los honorarios de abogados y demás personas que han intervenido en el negocio y los defensores públicos en el caso del 367 del Código Orgánico de Tribunales, que obviamente norma excepcional. El grueso de las costas personales se refiere a, entonces, honorarios de abogados o procuradores, personas, vale decir, que hayan defendido técnicamente en el procedimiento. Bueno, y obviamente estas, entre una y otra hay una diferencia fundamental en cuanto a su valoración. Una está fijada en aranceles judiciales y la otra corresponde a una definición el cual tendrá que ser regulada de una manera más, podríamos decir, libre por parte del tribunal en base a varios factores que vamos a revisar en su oportunidad. Bueno, ¿quién debe soportar las costas? La regla general nos dice que el artículo 25 nos dice que cada parte pagará los derechos correspondientes a la diligencia que haya solicitado y todas por cuotas iguales las de las diligencias comunes. Vale decir, en este caso, las partes están obligadas a pagar las diligencias judiciales. Y eventualmente los propios procuradores judiciales responden personalmente el pago de las costas procesales generadas en el ejercicio de sus funciones. Vale decir, para nosotros los representantes técnicos tenemos aún mayor esta obligación que de pagar oportunamente estos aranceles. Y entonces, al igual que las costas personales, también son de cargo de la parte que contrata el servicio profesional. Vale decir, ese podríamos decir es la regla general en este sentido. Vale decir, cada uno paga lo que gasta. Pero esta regla se altera sustancialmente cuando existe la llamada condena en costas. Vale decir, cuando existe una declaración por parte del tribunal operando un supuesto legal en virtud, eventualmente, del artículo 144 del CPC, que es la regla, podríamos decir, básica, sin prejuicio y supletoria, sin prejuicio de otras normas dispersas en los códigos, sobre todo en materia penal, por ejemplo, que existen normas expresas respecto a costas, no sin un problema interpretativo bastante importante, el cual nos deja entonces en manos del tribunal la posibilidad de imponer las costas condenando a quien no naturalmente las tiene que pagar, vale decir, la otra parte generalmente. Y en este sentido entonces el artículo 144 dispone que la parte totalmente vencida en juicio o un incidente será condenada al pago de las costas de la causa. Bueno, por totalmente vencida debo entender aquella parte cuya pretensión fue rechazada de forma íntegra. Esa es la parte que fue totalmente vencida.
Bueno, y hay excepciones sí donde uno podrá entender de que este vencimiento total no opera. Por ejemplo, en el caso de que exista un motivo plausible para litigar, del propio 144, que nos dice entonces que los tribunales pueden eximir del pago de las costas, aunque han sido totalmente vencidos, si tuvo un motivo plausible para litigar. Bueno, esta plausibilidad del motivo es una cuestión que podemos decir da interpretaciones para todos lados, y los tribunales efectivamente son por decir, un poco, sino que bastante creativos en cuanto a establecer qué es lo que es un motivo plausible para litigar. Va desde obviamente la buena fe del litigante, de la posibilidad de que haya sido sustentado su defensa o su acción en cuestiones con cierto sustento probatorio, o eventualmente el afán dilatorio de las presentaciones, lo evitable del litigio, etc. Hay muchos factores que pueden eventualmente llevar a esta motivo plausible que permitiría eximir del pago de las costas, aunque sea totalmente vencido. Podemos decir que esta norma tiene un fundamento bastante claro, que es no transformar las costas en un desincentivo perverso a litigar. Porque perfectamente la gente podría evitar litigar si es que tuviera que estar financiando constantemente o sea, exponerse a financiar el juicio. Cuestión que generaría entonces una barrera de entrada importante de acceso a la justicia. Por tanto, en ese sentido, se trata de permitir aquello, sin prejuicio que obviamente se corre el riesgo de tener que pagar las costas de la causa. Y un segundo caso son las excepciones legales, donde opera excepciones legales distintas a este motivo plausible, que es, por ejemplo, el artículo 146 del CPC, que exime el pago de las costas de los procedimientos ante tribunales colegiados cuando concurran al fallo uno o más votos favorables a la posición que perdió. Vale, es decir, si se pierde por mayoría ante el tribunal colegiado, no se podrá eximir, no se podrá condenar en costa. Cuestión que es bastante relevante, sobre todo para efectos, por ejemplo, recursos de protección, que son eventualmente donde más se discute temas de costa. Bueno, y un tercer caso donde se va a, podríamos decir, donde se va a permitir la liberación del pago de las costas, es aquellas personas que gozan del llamado privilegio de pobreza. El privilegio de pobreza es podríamos decir, una presunción de carencia de recursos por parte de quien litiga. Y efectivamente no se trata de ser pobre en el sentido podríamos decir peyorativo, en el sentido puro y simple de la palabra, de una persona indigente, sino que la pobreza supone la imposibilidad de afrontar los costos de un juicio, que obviamente, como sabemos, son más o menos altos para el bolsillo promedio de las personas. Por tanto, los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales regulan el privilegio de pobreza, estableciendo quiénes son los beneficiarios y estableciendo ciertas presunciones de pobreza, las cuales el tribunal tendrá que obviamente tomar en cuenta para efectos de eximir del pago de las costas. Bueno, es importante relativo a algunos casos que son sin duda podríamos decir, de suma relevancia respecto a quienes se presumen que tienen este privilegio de pobreza. Bueno, los patrocinados por la Corporación de Asistencia Judicial o instituciones análogas, obviamente las personas que recurran a este tipo de asistencia carecen de recursos, ya que las propias corporaciones de asistencia judicial e instituciones análogas como las clínicas jurídicas de las universidades tienen sistemas de selección de clientes, los cuales van a privilegiar a aquellos que no tengan los medios necesarios para comparecer en un juicio. Y en segundo lugar, se refiere aparte de esto, a la situación de, por ejemplo, el menesteroso, que también es un concepto bastante antiguo, pero que se refiere a las personas que notoriamente pobres, ya que es un tema de un nivel de pobreza más extremo. Y sobre todo, otra excepción importantísima, o podríamos decir caso de privilegio de pobreza que se presume, es el caso del preso. Y el caso del preso, acá hay un tema bastante puntual, porque el Código Orgánico de Tribunales supone, y el 135 del CPC, presumen pobre a la persona presa. Ya, pero el Código Procesal Penal establece que la parte, en este caso, si el imputado es condenado, deberá pagar las costas. Hay un problema interpretativo bastante importante de qué es lo que deberá primar entonces. Bueno, hay por lo menos 3 interpretaciones bastante claras. Las reglas del Código Orgánico y la regla del CPC son la regla general, ¿vale? Es decir, la persona que se encuentre privada de libertad en el juzgamiento o que ha estado privada de libertad durante el procedimiento es aquella que debe soportar, en definitiva, debe ser calificada como pobre para efectos legales. Y si fue vencida en el juicio, ¿vale? Si fue condenada, solo en aquellos casos en que se encuentre libre, ¿vale? Si va a asumir eventualmente las costas. ¿Por qué?
porque eventualmente la situación de privación de libertad implica un trastorno económico que es bastante entendible para efectos de evitar el pago de los costos correspondientes en el juicio. Bueno, y la declaración de pobreza a través de este privilegio supone el no pagar los gastos procesales, la representación gratuita y que eventualmente pueda ser incluso a través de un abogado del turno, que como vamos a ver en definitiva el turno supone que de no existir en este caso representación por estas corporaciones de sentencia judicial, el Código Orgánico supone el artículo 595 y siguiente, que corresponde a los jueces de letras, y eventualmente las cortes también lo hacen, designar abogados que defiendan causas civiles y causas del trabajo a personas que hubieran tenido este privilegio de pobreza. En este sentido, nosotros como abogados estamos obligados a respetar el turno y acogerlo. Obviamente, la polémica también se surgió en su oportunidad porque esto era una flagrante expropiación del derecho de dominio, donde se suponía que nosotros como abogados teníamos que trabajar gratis. Cuestión que además se explicaba por la función social del título de abogado. Pero de un tiempo a esta parte, el turno también ha sido remunerado a través de sendos recursos judiciales para efectos de poder estimar de que se trata de una función remunerada y que no puede significar una expropiación así de, podríamos decir, de ilegal por no existir ningún motivo social que lo justifique. Bueno, entonces hacemos presente que el abogado del turno va a representar en estos casos, como digo, a las personas que gozan de privilegio o pobreza, sin perjuicio que en la mayoría de los casos comparece a través de corporaciones de sentencia judicial. Y este privilegio de pobreza se debe solicitar en virtud del trámite establecido en el artículo 130 y siguiente del CPC, en el cual no nos vamos a detener, pero que sin duda es un trámite bastante, podríamos decir, útil para poder acreditar la situación de pobreza que pesa sobre esta persona. Bueno, no existiendo estos casos de privilegio de pobreza, de excepción legal de pago de costa o de motivo plausible para litigar, procedemos entonces, o eventualmente una regla muy puntual, que es la liberación de pago de costas por razones fundadas, que está en el artículo 601 del COD, que también permite eventualmente en todas estas situaciones anteriores no concurren, también exime del pago de costas. Podríamos decir entonces que las costas deben ser procedidas a ser tasadas y reguladas para ser impuestas a la parte que va a tener que pagarla. Y la tasación supone entonces una apreciación solamente matemática una apreciación matemática por parte del tribunal. En este sentido, bastante puntual, ya que la tasación solamente implica sumar los costos, podríamos decir, los costos de estos aranceles judiciales, solo en aquellas gestiones útiles, ¿vale? Es decir, aquellas que correspondan a diligencias, actuaciones necesarias y autorizadas por la ley. Esas son las que se pueden entonces solamente tasar. Y esta tasación la realiza entonces el tribunal de la instancia, y si es colegiado la puede delegar en algunos de sus miembros según dispone el 140. Y la regulación supone en este caso otro aspecto, que la regulación la hacen entonces el tribunal, pero eventualmente la puede delegar en su secretario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí el tribunal va a tener que, no puede matemáticamente apreciar un costo, sino que lo va a regular en base a esos factores, como por ejemplo contrato de honorarios del abogado, como por ejemplo complejidad del juicio, número de audiencia, aranceles de servicios públicos, aranceles de determinados colegios de abogados, tiempo dedicado al litigio, complejidad del mismo, cantidad de incidentes. Son múltiples podríamos decir, los distintos criterios que puede adoptar el tribunal para poder fijar las costas. Y de ello entonces va a ser eventualmente puesta en conocimiento de las partes y podrá generarse un correspondiente incidente, el cual eventualmente va a poder ser apelado incluso el resultado de aquello por las partes, si obviamente no están de acuerdo o no en la eventual resolución. Y esta puede ser ejecutada a las costas a través de un cumplimiento incidental o un juicio ejecutivo, cuestión que se verá en su oportunidad. Y en este sentido tenemos que tener claro que esto también, para terminar el tema de las costas, hay que relacionarlo con las costas en los procedimientos orales, que hay que tener un problema respecto a la tramitación, porque eventualmente en muchos tribunales se ha discutido cuál es el trámite de la regulación de las costas, o la tasación, la regulación sobre todo, pues la tasación obviamente se hace a través de un sistema bastante preciso, pero la regulación unos tribunales la hacen por esta vía, a través incidental por escrito, otros tribunales la hacen a través de audiencias al efecto. Bueno, eso depende, creemos, del criterio del tribunal, no hay una regla específica al respecto, pero obviamente, como se trata de procedimientos orales, la adaptación de la oralidad parece ser lo natural en cuanto a adoptar esta forma para poder proceder a fijar las costas. Al menos así en materia penal se desarrolla. En materia de familia y laboral tiende a ser un poco más por las vías escritas,
que lo que es en esta materia. Pero por de pronto, la posibilidad de ser apelada a las costas es una posibilidad que creemos que es de suyo, dado que se trata de una regla general en cuanto a la misma. No forma parte integrante de la sentencia, por tanto, en el sentido de lo dispositivo del fallo, así que pueda ser objeto de algún tipo de recurso de otra índole, por ejemplo, en nulidad o otra materia, sino que es eminentemente apelable. ¿Ya? Es de aquellas materias que, como he dicho anteriormente, supone esta necesidad de poder engarzar los principios de la realidad en los procedimientos modernos con lo básicamente escrito que establece el CPC. Por tanto, estas son aquellas situaciones donde requieren una armonización mayor para poder llegar a soluciones más o menos justas. Con eso terminamos entonces estas cargas pecuniarias para entrar próximo video a ver el último aspecto, que es la rebeldía.